Durante siglos, antes de que Escocia e Inglaterra existieran como reinos consolidados, la frontera que los separaba fue una tierra en disputa, un corredor de guerras, incursiones y alianzas frágiles. Entre los vestigios romanos del Muro de Adriano y las ruinas más septentrionales del Muro de Antonino se extendía una franja inhóspita, escenario de choques culturales y políticos entre pueblos celtas, britanos, pictos y más tarde anglosajones. Era una frontera móvil, un límite difuso entre civilizaciones que aún buscaban su identidad. El Imperio Romano, al ocupar Britania en el siglo I después de Cristo, se encontró con la ferocidad de las tribus del norte, incapaces de someter completamente aquellas tierras. Los romanos decidieron levantar una muralla de piedra y torres de vigilancia que marcaría el fin de su dominio. El Muro de Adriano, construido alrededor del año 122 bajo el mandato del emperador homónimo, su propósito no era solo defensivo, sino también simbólico: separar el mundo civilizado del bárbaro. Más al norte, décadas después, otro emperador, Antonino Pío, intentó expandir el control romano y erigió un segundo muro, más corto pero igualmente ambicioso. Sin embargo, el proyecto fracasó. Los pictos, indómitos, resistieron, y el imperio retrocedió al sur de Adriano. Allí quedaría trazada la frontera espiritual entre dos mundos que siglos después se llamarían Inglaterra y Escocia. Tras la retirada romana en el siglo V, la isla se fragmentó. En el sur, los anglos, sajones y jutos fundaron reinos que darían origen a Inglaterra. En el norte emergieron los pictos y escotos, provenientes estos últimos de Irlanda, quienes fundarían el reino de Dal Riata y más tarde el de Alba. Las tensiones nacieron cuando las fronteras empezaron a definirse no por murallas de piedra, sino por linajes y espadas. Los reyes del norte buscaban expandir sus dominios hacia los valles fértiles del sur, mientras que los anglos de Northumbria, poderosos y cristianizados, intentaban imponer su influencia más allá del río Forth. El siglo VII marcó uno de los primeros choques significativos. Los reyes de Northumbria, como Oswald y Oswiu, extendieron su poder hasta las tierras bajas escocesas, y por momentos el dominio inglés pareció total. Sin embargo, los pictos resistieron. En el año 685, la batalla de Dun-Nechtein selló un cambio profundo. El ejército picto, liderado por el rey Bridey Mac Bili, derrotó a los nortumbrios, deteniendo su avance y consolidando la independencia del norte. Fue una de las primeras victorias escocesas registradas contra un invasor del sur, siglos antes de que existiera la palabra Escocia como identidad unificada. A medida que los siglos pasaban, la frontera se volvía un mosaico de alianzas cambiantes. Northumbria, debilitada por guerras internas y las incursiones vikingas, perdió fuerza, mientras los reinos del norte, cada vez más cohesionados, crecían en poder. Los monarcas del reino de Alba comenzaron a adoptar un sentido de unidad que trascendía las antiguas tribus. Kenneth MacAlpin, considerado el primer rey de los escoceses y pictos, consolidó hacia mediados del siglo IX un reino estable que miraba con recelo al sur. Esa estabilidad despertó inevitablemente el interés inglés. El punto neurálgico de las tensiones seguía siendo la frontera natural de los dos antiguos muros romanos. Northumbria se consideraba a sí misma heredera de la civilización y del orden cristiano, mientras que los escoceses eran vistos como bárbaros del norte. Las incursiones y saqueos eran constantes. Campesinos y monasterios en ambos lados del límite sufrían las consecuencias. Los obispos ingleses denunciaban los ataques como herejías, mientras que los señores escoceses los justificaban como represalias. La frontera no era una línea, sino una zona ancha, violenta y salvaje donde los clanes se enfrentaban, comerciaban y se mezclaban. A finales del siglo X, cuando Inglaterra ya había comenzado su proceso de unificación bajo reyes como Edgar el Pacífico, las tensiones con Escocia se intensificaron. El rey inglés, Eadred, reclamó soberanía sobre los territorios al norte del río Tweed, una pretensión que los reyes escoceses rechazaron. Las primeras diplomacias reales entre ambos reinos fueron una mezcla de amenazas y juramentos ambiguos. El rey Malcolm II de Escocia, hábil estratega, aprovechó los conflictos sucesorios ingleses para expandir su influencia en Lothian y parte de Northumbria. Estas conquistas sentaron las bases del mapa escocés medieval. Durante el siglo XI, la relación se volvió aún más compleja.
La llegada de los vikingos noruegos al norte de Escocia y las Islas Hébridas añadió un nuevo enemigo común. Sin embargo, la unificación inglesa bajo el poderoso Eduardo el Confesor y más tarde la invasión normanda de 1066 cambiarían el equilibrio para siempre. Escocia, que hasta entonces había lidiado con un vecino dividido, se enfrentaría a un reino inglés centralizado, disciplinado y gobernado por una nueva élite militar, los normandos. Desde entonces, las antiguas tensiones fronterizas no serían solo disputas entre clanes y aldeas, sino entre dos naciones que buscaban el dominio sobre toda la isla. La frontera entre el muro de Adriano y el muro de Antonino había sido durante siglos un símbolo de separación. Pero ahora, con Inglaterra fortalecida y Escocia afirmando su independencia, ese límite invisible se transformaba en una línea de desafío, orgullo y destino. En ella se forjarían los héroes, las guerras y las leyendas que definirían los siglos siguientes. El eco de los muros romanos se desvanecía, pero un nuevo poder emergía en ambos reinos, impulsado por las invasiones y los matrimonios de conquista que cambiarían para siempre la política de las islas, el poder vikingo y el poder normando. La influencia vikinga y normanda. A finales del siglo VIII, los pueblos del norte comenzaron a escribir con fuego y hierro una nueva página en la historia de las islas británicas. Desde los fiordos de Noruega y las costas de Dinamarca, los vikingos zarparon hacia el oeste atraídos por las riquezas de los monasterios, la debilidad de los reinos y el mito de una tierra fértil más allá del mar. En el año 793, el saqueo del monasterio de Lindisfarne marcó el inicio de una era de terror. No fue solo un ataque, fue el anuncio de que el equilibrio de poder en las islas estaba a punto de romperse. Escocia y el norte de Inglaterra fueron los primeros en sentir el impacto. Las incursiones vikingas devastaron las costas del Mar del Norte y alteraron por completo las estructuras políticas. En Escocia, los reinos de los Pictos y de Dal Riata se vieron obligados a unirse para resistir. Las Islas Orcadas, las Hébridas y parte del norte del territorio escocés quedaron bajo dominio nórdico allí. Los invasores fundaron asentamientos permanentes, mezclando sus costumbres con las locales y dando origen a una nueva identidad. La de los nórdico-gaélicos, pueblos del mar y de la espada. Los vikingos no eran solo saqueadores, también eran comerciantes, exploradores y colonos. En las islas escocesas se establecieron rutas marítimas que las conectaron con Irlanda, Islandia y Noruega. Las fortalezas de piedra, conocidas como broch, se convirtieron en puestos de control y defensa, mientras las dinastías nórdicas locales rivalizaban por el control del Atlántico Norte en Escocia. Los reyes tuvieron que negociar constantemente con estos poderosos señores del mar. Uno de ellos, Sigurd el Fuerte, conde de las Orcadas, llegó a participar en batallas en Irlanda y Northumbria, extendiendo su poder sobre gran parte del norte escocés. La influencia vikinga transformó la cultura escocesa. El idioma, los nombres, la navegación y las tácticas militares recibieron la impronta del norte. Incluso la nobleza escocesa adoptó elementos de la organización nórdica, especialmente en las zonas costeras. Pero mientras Escocia se adaptaba a esa nueva realidad marítima, Inglaterra sufría un cambio más profundo. En el siglo IX, el reino de Wessex, bajo el mando de Alfredo el Grande, logró resistir y luego reconquistar los territorios invadidos por los daneses. El resultado fue un reino unificado bajo un solo monarca, más centralizado y disciplinado que nunca. Esa Inglaterra nacida de la guerra contra los vikingos se convertiría en una amenaza mucho mayor para el norte. Mientras tanto, en Escocia, la monarquía de Alba seguía consolidándose. Kenneth II, Malcolm II y más tarde Duncan I buscaron expandir sus dominios hacia el sur, aprovechando la fragmentación inglesa. Sin embargo, un nuevo poder extranjero estaba a punto de irrumpir en el escenario, alterando para siempre la relación entre ambos reinos, los normandos. En 1066, el duque Guillermo de Normandía cruzó el Canal de la Mancha y derrotó al rey Harold Godwinson en la batalla de Hastings. Inglaterra cambió de manos. Con la victoria de Guillermo el Conquistador, la isla entró en una nueva era feudal. Los normandos, descendientes de vikingos asentados en Francia, trajeron consigo un sistema militar y administrativo sofisticado. Castillos de piedra, registros fiscales, caballería pesada y una monarquía absoluta. Bajo su dominio,
Inglaterra se transformó en un reino altamente organizado y expansionista. Escocia, hasta entonces una potencia periférica, comenzó a ser observada como un objetivo estratégico. El nuevo poder normando necesitaba asegurar sus fronteras. Guillermo ordenó construir fortalezas a lo largo del norte inglés, desde Durham hasta Carlisle, con el fin de contener a los escoceses y a los aún rebeldes señores de Northumbria. Pero los escoceses no permanecieron pasivos. El rey Malcolm III, conocido como Malcolm Canmore, aprovechó el caos post-invasión para atacar el norte de Inglaterra y tomar parte de Cumbria. Fue un acto de desafío, pero también de oportunidad. Su matrimonio con Margarita de Wessex, descendiente de la antigua nobleza anglosajona, consolidó su legitimidad y estableció una conexión dinástica con la Inglaterra previa a los normandos. El reinado de Malcolm marcó el inicio de una política dual: resistir la influencia militar normanda, pero adoptar sus estructuras. Los reyes escoceses comenzaron a invitar a nobles normandos exiliados para servir como administradores y guerreros en su corte. Nombres como Bruce, Balliol y Stuart llegarían en esa época, sembrando las raíces de futuras casas reales y conflictos. Las fortalezas de piedra se multiplicaron en Escocia, las ciudades crecieron y la corte se volvió más europea. Sin embargo, esa imitación también implicó dependencia. Escocia empezaba a parecerse a su enemigo. A mediados del siglo XII, el equilibrio entre ambos reinos se volvió más tenso. Enrique I de Inglaterra buscó imponer su autoridad sobre los reyes escoceses, mientras que David I de Escocia, influido por su educación normanda, trató de modernizar su país según el modelo inglés. Durante su reinado, Escocia vivió un renacimiento institucional. Se fundaron monasterios cistercienses, se reformó la iglesia y se establecieron burghs, las primeras ciudades comerciales. Pero la expansión hacia el sur seguía siendo irresistible. En 1138, en plena guerra civil inglesa conocida como la Anarquía, David I invadió Northumbria, reclamando derechos sobre los territorios que sus antepasados habían poseído. La invasión terminó en la batalla de Standard, donde los escoceses fueron derrotados, pero el conflicto dejó claro que la frontera seguía siendo una herida abierta. Las tensiones normando-escocesas continuaron durante todo el siglo XII. Cada tregua era breve, cada tratado precario. Los matrimonios entre dinastías apenas ocultaban la desconfianza mutua. Los reyes ingleses exigían homenajes y juramentos de vasallaje. Los escoceses respondían con resistencia pasiva o rebeliones abiertas. Cuando Enrique II ascendió al trono inglés, su autoridad se extendió hasta Irlanda y Gales, mientras Escocia se mantenía firme en su independencia formal. Sin embargo, la diferencia de poder era cada vez más evidente. Inglaterra poseía una estructura feudal estable, una nobleza leal y una iglesia aliada. Escocia, en cambio, seguía siendo una red compleja de clanes y señoríos semiautónomos. A fines del siglo XII, el panorama parecía inclinarse hacia el sur. Enrique II logró que el rey Guillermo I de Escocia, llamado el León, le rindiera homenaje tras su captura en Alnwick en 1174. Aunque Escocia recuperó su independencia tras pagar un rescate y firmar el Tratado de Falaise, el mensaje era claro: Inglaterra dominaba la isla. Aún así, la semilla del orgullo nacional escocés ya estaba germinando, alimentada por siglos de resistencia. Las sombras de los vikingos y normandos habían moldeado a ambos reinos. Inglaterra se había convertido en un estado poderoso y centralizado. Escocia, en una nación de guerreros montañeses y nobles celosos de su autonomía. La frontera seguía siendo inestable, pero el verdadero enfrentamiento aún no había comenzado pronto. De esa tensión nacería una figura que encarnaría la rebelión y la esperanza de un pueblo: William Wallace. El surgimiento de William Wallace. El siglo XIII trajo consigo una calma aparente a Escocia. Tras siglos de conflictos con Inglaterra, el reino parecía consolidado bajo la monarquía de Alejandro III, un rey prudente, fuerte y hábil diplomático. Durante su reinado, Escocia disfrutó de estabilidad, comercio y paz interior. Pero bajo esa superficie de orden se gestaba una fragilidad. El reino dependía completamente de la línea sucesoria del monarca. Cuando Alejandro murió en 1286, al caer de su caballo en la oscuridad de una tormenta, dejó tras de sí un trono sin heredero adulto.
Con su muerte, el destino de Escocia quedó suspendido en el aire. La única heredera legítima era su nieta, Margarita, conocida como la doncella de Noruega, apenas una niña. Su ascenso al trono requería un delicado equilibrio entre Escocia, Noruega e Inglaterra. El rey Eduardo I de Inglaterra, llamado Longshanks por su alta estatura, se ofreció como mediador para garantizar una transición pacífica, pero su intervención no era altruista. Eduardo veía la oportunidad de someter a Escocia bajo su influencia. A través del Tratado de Birgham, logró que la niña fuera prometida en matrimonio con su propio hijo, asegurando que cualquier descendencia futura uniría las dos coronas. Sin embargo, el plan se desmoronó cuando Margarita murió durante su viaje hacia Escocia en 1290, dejando al reino sin soberano. La muerte de la doncella de Noruega abrió una crisis sucesoria sin precedentes. 13 nobles escoceses reclamaron el trono. Ante la falta de consenso, los guardianes del reino solicitaron nuevamente la mediación de Eduardo I. El monarca inglés aceptó, pero impuso condiciones. Antes de arbitrar, exigió que todos los nobles escoceses reconocieran su soberanía. Los aspirantes, temerosos de un conflicto abierto, cedieron en 1292. Eduardo designó como rey a John Balliol, un noble con vínculos tanto escoceses como normandos, pero fácilmente manipulable. Desde ese momento, Escocia pasó de ser un reino independiente a un vasallo de Inglaterra. Balliol pronto descubrió que su corona era una jaula dorada. Eduardo lo humilló públicamente, lo obligó a financiar sus guerras en Francia y le exigió juramentos constantes de lealtad. El resentimiento se extendió entre la nobleza y el pueblo. En 1295, cansados de la opresión, los escoceses sellaron una alianza secreta con Francia, la famosa Old Alliance. Prometiendo apoyo mutuo contra Inglaterra cuando Eduardo se enteró, respondió con una fuerza devastadora. Invadió Escocia en 1296, saqueó Berwick con una brutalidad sin precedentes, ejecutando a miles de habitantes, y derrotó al ejército escocés en Dunbar. Balliol fue depuesto y enviado prisionero a Londres. En su lugar, Eduardo impuso un gobierno militar. Escocia quedó bajo ocupación. De ese vacío de poder y humillación nacería una figura inesperada, un hombre que no provenía de la alta nobleza, sino de una familia menor de caballeros. William Wallace. Poco se sabe con certeza sobre su juventud. Algunos cronistas lo describen como hijo de Malcolm Wallace, un terrateniente de Elderslie, educado por clérigos, fuerte, carismático y de temperamento indomable. La tradición popular lo retrata como un gigante, símbolo de la fuerza indómita del norte, pero más allá del mito, Wallace fue un estratega nato, impulsado por la convicción de liberar a su patria del yugo inglés. El detonante de su rebelión fue un acto personal. Según las crónicas, mató a un sheriff inglés que había abusado de su autoridad y ultrajado a su esposa. La venganza privada se convirtió en una revuelta. Wallace reunió a campesinos, soldados dispersos y clanes rebeldes, formando una fuerza irregular que atacaba guarniciones inglesas y destruía puestos de control. Sus primeras victorias, aunque modestas, tuvieron un impacto enorme. Los escoceses, cansados de la opresión, encontraron en él una voz. La resistencia se extendió rápidamente por todo el país. En 1297, Wallace se alió con Andrew Moray, un noble del norte que también había iniciado una insurrección. Juntos lograron coordinar un levantamiento nacional. Su estrategia era simple pero eficaz: evitar enfrentamientos directos con los ejércitos pesados ingleses y atacar sus rutas de suministro. Aprovechando el terreno escocés, la respuesta de Eduardo fue enviar un contingente bien armado hacia Stirling, bajo el mando del conde de Surrey y Hugh de Cressingham. Allí, en el estrecho paso del río Forth, se libraría una de las batallas más memorables de la historia escocesa. Wallace comprendía que no podía vencer en campo abierto. Eligió el terreno cuidadosamente, un puente estrecho que obligaría a los ingleses a cruzar de a pocos hombres. Su táctica fue la del golpe quirúrgico: esperar a que la mitad del ejército enemigo cruzara y luego cortar el paso, atrapándolos entre el río y su infantería. El resultado sería catastrófico para Inglaterra y glorioso para Escocia. La batalla de Stirling Bridge marcaría no solo la primera gran victoria de Wallace, sino el inicio de una guerra de independencia que transformaría para siempre el destino del reino Wallace, hijo de una frontera olvidada,
se había convertido en símbolo de libertad. Pero su mayor prueba aún estaba por comenzar: enfrentarse cara a cara con el ejército de Eduardo I en Stirling Bridge. Las guerras de independencia de Escocia, 1296 a 1357. Cuando el ejército inglés cruzó la frontera en 1296, lo hizo con la arrogancia de quien se creía dueño de la isla. Eduardo I Longshanks no pretendía solo castigar una rebelión, quería borrar a Escocia del mapa político. Sus tropas arrasaron Berwick, incendiaron aldeas y confiscaron las insignias del reino, incluyendo la Piedra del Destino, el símbolo sagrado de la coronación escocesa, trasladada a la abadía de Westminster como trofeo. Inglaterra había convertido a Escocia en un territorio ocupado, pero la historia de los pueblos sometidos rara vez termina con silencio. Aquel mismo año, los primeros focos de resistencia comenzaron a encenderse en los valles y colinas del norte. Nobles desposeídos, clanes locales y campesinos se levantaron contra los gobernadores ingleses. De esas brasas surgió un líder inesperado, William Wallace. En 1297, su victoria en Stirling Bridge cambió el curso de la guerra. Fue una humillación para Inglaterra. Miles de soldados murieron ahogados o aplastados en el río Forth, mientras Wallace, con apenas 3000 hombres, destruía un ejército que duplicaba su número. La victoria lo convirtió en leyenda y en guardián del reino de Escocia, título que asumió en nombre del depuesto rey John Balliol. Sin embargo, el triunfo fue efímero. Eduardo I no toleró la derrota. En 1298 reunió un ejército masivo apoyado por caballería pesada y arqueros galeses. La respuesta escocesa llegó en Falkirk. Wallace intentó resistir con formaciones de picas, los Schiltrons, pero la lluvia de flechas y la disciplina inglesa destruyeron sus líneas. Miles de escoceses murieron y Wallace desapareció de la escena. Años después sería capturado, traicionado por sus propios compatriotas y ejecutado en Londres en 1305. Su cuerpo fue descuartizado y sus restos exhibidos por toda Inglaterra. Pero su muerte no trajo paz. Más bien encendió un fuego que ni siquiera el rey más poderoso de la cristiandad podría apagar. Tras la caída de Wallace, la resistencia no se extinguió. Diversos nobles escoceses continuaron la lucha, entre ellos Robert Bruce, descendiente de una de las familias con derecho al trono inicialmente ambiguo en sus lealtades. Bruce comprendió que la independencia no podía alcanzarse sin una autoridad legítima. En 1306, en una iglesia de Dumfries, mató a su rival John Comyn, aliado de Inglaterra, durante una disputa. Fue un acto de desafío y destino. Pocos días después, Bruce fue coronado como rey de Escocia en Scone. Su reinado comenzó entre ruinas y persecución. Eduardo I respondió con brutalidad. Enviados reales arrasaron monasterios, ejecutaron partidarios de Bruce y capturaron a sus familiares. La reina Isabel y su hija fueron encarceladas. Sus hermanos, ejecutados. Bruce huyó al exilio, refugiándose en las Highlands y en las Islas del Oeste, donde reorganizó su ejército. A su regreso, empleó tácticas de guerrilla, evitando enfrentamientos directos y golpeando en puntos estratégicos. En 1307, el destino intervino. Eduardo I murió mientras marchaba hacia Escocia. Su hijo, Eduardo II, carecía del temple de su padre. La marea comenzó a cambiar. Entre 1308 y 1313, Bruce reconquistó casi todo el territorio escocés. Los castillos ingleses fueron sitiados uno por uno, primero Perth, luego Inverloch, Roxburgh y finalmente Edimburgo, mediante una estrategia paciente y calculada. Los señores locales juraron fidelidad al nuevo rey, mientras la población lo veía como el heredero espiritual de Wallace. Sin embargo, la independencia aún pendía de un hilo. Inglaterra preparaba una nueva invasión. En 1314, Bruce enfrentaría al ejército inglés en un campo cercano a Stirling, el mismo escenario donde Wallace había triunfado años antes. La batalla de Bannockburn decidiría el destino del reino. Durante los 2 días que duró la batalla, el coraje escocés desafió la lógica militar. Bruce, con apenas 6000 hombres, derrotó a un ejército que lo superaba ampliamente. La caballería inglesa, atrapada en terreno pantanoso, fue destruida por las lanzas escocesas. Eduardo II apenas logró huir con vida.
Bannockburn no solo fue una victoria militar, fue la afirmación de una nación. Desde entonces, la independencia escocesa dejó de ser un sueño y se convirtió en una realidad tangible, reconocida incluso por las potencias europeas. A pesar de la victoria, Inglaterra se negó a reconocer formalmente la soberanía escocesa. Durante los años siguientes, la guerra continuó en forma de incursiones, embargos y conspiraciones. En 1320, los nobles escoceses enviaron al Papa Juan XXI la célebre Declaración de Arbroath, una carta que defendía el derecho del pueblo escocés a vivir libre bajo su propio rey. Aquel documento, escrito con una dignidad que trascendía la política, proclamaba que, mientras 100 de nosotros permanezcamos con vida, nunca nos someteremos al yugo inglés. Fue una de las primeras expresiones de identidad nacional en Europa. El reconocimiento formal llegaría recién en 1328, con el Tratado de Edimburgo-Northampton, firmado entre Robert de Bruce y Eduardo III de Inglaterra. Inglaterra aceptaba la independencia escocesa y el derecho de Bruce y sus herederos al trono. Sin embargo, la paz sería corta. Un año después, Bruce murió, dejando un reino vulnerable. Su hijo, David II, apenas un niño, ascendió al trono en medio de intrigas y divisiones internas. Inglaterra, ahora bajo el mando de un joven pero ambicioso Eduardo III, volvió a mirar hacia el norte. En 1332, un grupo de nobles escoceses exiliados en Inglaterra, los llamados desheredados, invadió el país con apoyo inglés. La nueva generación de guerra se encendió durante las 2 décadas siguientes. Escocia fue arrasada una vez más. David II fue capturado en 1346 tras la derrota en Neville's Cross y pasó más de 10 años como prisionero en Londres. A pesar de la devastación, la identidad escocesa resistió. El pueblo seguía luchando por su rey, su tierra y su libertad, incluso cuando la peste negra diezmó al país en 1349 finalmente. En 1357 se firmó la paz. Escocia aceptó pagar un enorme rescate por la liberación de su rey. David II regresó a un reino empobrecido pero intacto, donde la independencia, aunque costosa, había sido preservada. Las guerras de independencia dejaron tras de sí generaciones de muertos, ciudades en ruinas y héroes inmortales. Pero también consolidaron el espíritu de un pueblo que había desafiado al imperio más poderoso de su tiempo. La espada de Wallace y la corona de Bruce habían asegurado que Escocia siguiera siendo libre. Y sería precisamente en aquel campo de batalla, en Stirling, donde se forjaría la siguiente gran epopeya del reino. La batalla de Stirling Bridge, 1297. El amanecer del 11 de septiembre de 1297 se levantó brumoso sobre el río Forth. En los campos húmedos cercanos a Stirling, 2 ejércitos se observaban a la distancia. De un lado, el estandarte de San Andrés ondeaba sobre un contingente improvisado de campesinos, arqueros y caballeros escoceses, comandados por William Wallace y Andrew Moray del otro. Miles de soldados ingleses, disciplinados y bien equipados, liderados por John de Warenne, conde de Surrey, y Hugh de Cressingham, tesorero real. En apariencia, no había comparación posible. Los ingleses eran más del doble y poseían mejor armamento. Pero Wallace no iba a librar una guerra de números aquella mañana. El genio de su estrategia redefiniría el destino de Escocia. El puente de Stirling era estrecho, apenas lo suficiente para que 2 jinetes pasaran uno al lado del otro. Era el único punto de cruce sobre el Forth en kilómetros, un cuello de botella natural. Wallace lo comprendió de inmediato. Sabía que si lograba obligar al enemigo a entrar en ese paso, la superioridad numérica inglesa se convertiría en su mayor desventaja. Durante la noche anterior había dispuesto a sus hombres al norte del río, ocultos tras una ligera elevación del terreno, y había ordenado esperar. El ejército inglés, confiado, acampó en el lado sur, ignorando la trampa que se estaba cerrando sobre ellos. Con las primeras luces del día, Surrey ordenó el avance. Su plan era cruzar el puente y desplegarse en el campo abierto para arrasar a los escoceses con caballería pesada. Pero Wallace y Moray se mantuvieron inmóviles cuando los primeros contingentes ingleses comenzaron a cruzar. El peso del ejército y la estrechez del paso crearon un caos silencioso. Los escoceses esperaron pacientemente hasta que un número considerable de enemigos, que se estiman entre 500 y 1000 hombres, se hallaba ya del otro lado.
Entonces Wallace dio la señal. Una oleada de gritos resonó sobre el río. Los escoceses descendieron de las colinas con lanzas largas, los Shiltrons en formación cerrada. El ataque fue devastador. Los ingleses, atrapados entre el río y la infantería, no tuvieron espacio para maniobrar. Los caballos se asustaron, los jinetes cayeron y la confusión se convirtió en matanza. Los que intentaban retroceder chocaban con los que aún cruzaban el puente. La estructura de madera crujió y en minutos se vino abajo bajo el peso de hombres, armaduras y animales. El fort se tiñó de rojo. Hugh de Cressingham intentó organizar una retirada, pero fue interceptado y muerto. Su cuerpo fue desmembrado y, según los cronistas, su piel fue utilizada para confeccionar un cinturón. Una macabra advertencia a los invasores. John de Warenne logró escapar con los restos del ejército hacia Berwick, dejando atrás miles de muertos. En una sola mañana, la arrogancia inglesa había sido aniquilada por la astucia escocesa. La victoria de Stirling Bridge resonó en toda Europa. No solo fue una hazaña militar, sino una afirmación nacional. Por primera vez, Escocia había demostrado que podía derrotar a Inglaterra sin depender de grandes ejércitos o fortificaciones. Wallace y Moray fueron proclamados guardianes del reino. Sus nombres se convirtieron en símbolo de unidad. Pero la gloria tuvo un precio. Moray resultó gravemente herido en la batalla y moriría poco después, dejando a Wallace solo al frente de la resistencia. El triunfo le otorgó a Wallace prestigio y poder, pero también le granjeó enemigos dentro de su propio país. Algunos nobles, temerosos de su creciente influencia, comenzaron a conspirar. Inglaterra, humillada, no tardaría en responder. Eduardo Pinomato, al enterarse de la derrota, juró destruir Escocia hasta sus cimientos. En 1298 lanzó una nueva campaña, esta vez encabezada personalmente por él. Su ejército era colosal, más de 20.000 hombres apoyados por la temida caballería inglesa y una fuerza de arqueros galeses. Wallace sabía que no podría repetir la estrategia de Stirling. Los ingleses habían aprendido la lección. Decidió retirarse hacia el interior del país, adoptando tácticas de tierra quemada. Quemó aldeas y cosechas para privar al enemigo de recursos, hostigó sus líneas de suministro y evitó enfrentamientos directos. Pero el peso de la invasión era abrumador. Finalmente, los dos ejércitos se encontraron en Falkirk, donde Wallace enfrentó su primera gran derrota. Los arqueros ingleses, desplegados en posición elevada, deshicieron las formaciones escocesas. La caballería huyó, el ejército rebelde fue destruido. La caída de Wallace marcó el fin de la primera fase de la guerra, pero no el final del sueño. Aunque fue perseguido y capturado años después, su ejemplo inspiró a una nueva generación de guerreros y nobles que continuarían la lucha por la independencia. Stirling Bridge había demostrado que la inteligencia podía superar a la fuerza, que la voluntad de un pueblo podía doblegar a un imperio. Aquel día, a orillas del Forth, no solo se ganó una batalla, se encendió un ideal, y ese ideal alcanzaría su punto culminante en otro campo de Stirling, 17 años más tarde, bajo el estandarte de Robert de Bruce. La batalla de Bannockburn, 1314. En el verano de 1314, los vientos de guerra volvieron a soplar sobre Escocia. Robert de Bruce, rey coronado tras años de persecución y exilio, había logrado reconquistar casi todo el territorio nacional. Solo un bastión inglés permanecía en pie, el castillo de Stirling, una fortaleza clave en el corazón del reino. Su caída significaría el control total de Escocia. Su pérdida, la ruina del esfuerzo independentista. El comandante inglés del castillo, Philip Mowbray, pactó una tregua con Edward Bruce, hermano del rey, prometiendo rendirse si no llegaban refuerzos ingleses antes del 24 de junio de ese año. La fecha selló el destino de ambos reinos. Eduardo II de Inglaterra no podía permitir tal humillación. Movilizó uno de los ejércitos más grandes que Inglaterra había enviado al norte, más de 20.000 hombres, entre caballería pesada, arqueros y mercenarios. Frente a ellos, Bruce disponía de apenas 6.000, en su mayoría infantería. Pero la experiencia del monarca escocés y el conocimiento del terreno serían sus armas más poderosas. Bannockburn, una zona pantanosa al suroeste de Stirling, se convertiría en el escenario donde el destino de Escocia sería decidido una vez más. El 23 de junio, bajo un sol radiante,
Los ingleses avanzaron confiados. Su ejército era una visión imponente. Largas hileras de caballeros con armaduras brillantes, banderas ondeando y el rugido metálico de las lanzas. Bruce, en cambio, había elegido su terreno con precisión quirúrgica. Había preparado el campo con trampas ocultas como zanjas, estacas y fosos para canalizar el avance enemigo y neutralizar su superioridad. Cuando los primeros destacamentos ingleses se acercaron, el rey escocés mismo lideró la primera línea montado en un pequeño caballo. Armado con un hacha de guerra, la leyenda cuenta que un caballero inglés, Henry de Bohun, lo vio y cargó a toda velocidad, buscando la gloria inmediata. Bruce esperó hasta el último instante, esquivó su lanza y en un solo movimiento le partió el cráneo con su hacha. El golpe retumbó en los valles y encendió el espíritu escocés. El propio rey había mostrado que ningún enemigo era invencible. Al anochecer, los ingleses se retiraron confundidos, sin imaginar que el verdadero combate aún no había comenzado. El amanecer del 24 de junio trajo el choque decisivo. Eduardo II desplegó su ejército frente a los pantanos del Bannock Burn, sin advertir que su posición lo confinaba entre el terreno húmedo y el arroyo. Bruce ordenó a sus schiltrons, es decir, las formaciones circulares de lanceros, avanzar en masa. Eran muros humanos de acero y disciplina. La caballería inglesa intentó romperlos, pero quedó atrapada en el barro. Los caballos caían, las lanzas se clavaban, los gritos se confundían con el estruendo del combate cuerpo a cuerpo. La presión era tan intensa que los hombres detrás empujaban sin ver, aplastando a sus propios compañeros. Los arqueros galeses, que podrían haber cambiado el curso de la batalla, no lograron desplegarse. Bruce envió su caballería ligera a flanquearlos y los dispersó antes de que pudieran disparar. En pocas horas, la línea inglesa colapsó. Lo que comenzó como una maniobra ordenada se transformó en una estampida desesperada. Los soldados huían hacia el río Forth, perseguidos por una multitud de campesinos y clanes que, al ver el caos, bajaron de las colinas para unirse a la victoria. El ejército más poderoso de Europa había sido destruido por una nación pequeña, dividida y pobre, pero indomable. Eduardo II escapó a duras penas, protegido por unos pocos caballeros que lo condujeron hasta Dunbar, desde donde regresó a Inglaterra humillado. Más de 10.000 de sus hombres quedaron en el campo, entre cadáveres, estandartes rotos y caballos hundidos en el fango. Robert de Bruce, desde su campamento, observó el resultado con serenidad. Sabía que la victoria era más que militar, era espiritual. Escocia había sellado su independencia con sangre. La noticia recorrió Europa. En Roma, en París, en Flandes, los cronistas hablaron de la proeza de un pueblo que había resistido a un imperio. Bannockburn transformó a Bruce en símbolo de realeza legítima y convirtió a Escocia en un estado reconocido de hecho, aunque no aún de derecho. La corona que había sido forjada en la clandestinidad ahora brillaba bajo el sol de la victoria. Pero la guerra aún no había terminado. Inglaterra se negaba a firmar la paz definitiva, y Bruce debía consolidar su reino internamente. Los clanes todavía luchaban entre sí, las fronteras seguían inestables y la Iglesia tenía un papel ambiguo en el conflicto. En los años que siguieron, el campo de batalla se trasladaría de las llanuras al terreno de la diplomacia, donde bulas papales y tratados frágiles decidirían el futuro del reino. Y en ese nuevo escenario, el poder espiritual de Roma comenzaría a entrelazarse con la causa escocesa, dando forma a una lucha que ya no se libraría solo con espadas, sino también con pergaminos y sellos de cera. El papel de la Iglesia y el papado. Mientras las espadas se enfriaban tras Bannockburn, una nueva guerra comenzaba a librarse lejos de los campos de batalla. No se trataba de acero ni de sangre, sino de legitimidad y reconocimiento. En la Europa medieval, ningún rey era plenamente soberano sin la aprobación de Roma. La autoridad papal podía coronar o despojar a un monarca, declarar una guerra justa o convertir a un reino en hereje. Escocia lo sabía, e Inglaterra también. Por eso, después de 1314, el conflicto entre ambos reinos se trasladó al terreno espiritual, diplomático y jurídico, donde las palabras del Papa pesaban más que los ejércitos. El Papa Clemente V había mantenido una postura ambigua durante las primeras guerras. Desde su sede en Aviñón, bajo la sombra de la influencia francesa, trataba de equilibrar las fuerzas entre Inglaterra y Escocia para evitar un conflicto que perturbara la paz cristiana.
Sin embargo, su sucesor, Juan XXII, heredó un escenario mucho más complejo. Eduardo II de Inglaterra exigía que Roma reconociera su autoridad sobre Escocia, alegando antiguos derechos de vasallaje. Robert de Bruce, por su parte, reclamaba legitimidad como monarca independiente. En medio de esa disputa, la Iglesia se convirtió en árbitro y, a la vez, en instrumento político. Inglaterra jugó primero. Eduardo II acusó a Bruce de usurpar el trono y de haber asesinado a John Comyn dentro de una iglesia, un crimen considerado sacrilegio. El Papa respondió excomulgándolo, un golpe simbólico devastador para un rey que buscaba reconocimiento internacional. Pero Escocia no se rindió. A pesar de la condena, Bruce mantuvo la lealtad de sus obispos, en especial de William Lamberton de St. Andrews y Robert Wishart de Glasgow, quienes veían en la independencia una causa sagrada. Para ellos, someterse a Inglaterra no era obediencia, sino traición. El conflicto espiritual se agudizó. Roma enviaba legados, escribía cartas y ambos reinos manipulaban los mensajes para su conveniencia. Bruce, consciente de que la batalla debía ganarse en el plano moral, adoptó un tono de cruzado. Prometió proteger la fe, defender a la Iglesia y garantizar sus privilegios. Mientras tanto, Eduardo II intentaba presentar la causa escocesa como una rebelión contra el orden divino. Los monasterios, las abadías y los templos en la frontera se convirtieron en centros de propaganda, donde los monjes copiaban manifiestos que circulaban de mano en mano, relatando la cruzada justa por la libertad escocesa. En 1320, tras años de incertidumbre, los nobles escoceses comprendieron que el reconocimiento de Roma era vital para consolidar su independencia. Reunidos en la abadía de Arbroath, redactaron uno de los documentos más trascendentales de la historia medieval. La Declaración de Arbroath fue una carta dirigida al Papa Juan XXI, firmada por los principales clanes y varones del reino. En ella proclamaban que Escocia había sido libre desde tiempos inmemoriales y que ningún hombre, ni siquiera un rey, podía entregarla al dominio extranjero. El texto, en un tono muy severo, proclamaba que no luchamos por gloria, ni por riquezas, ni por honores, sino por la libertad, que ningún hombre justo abandona sino con su vida. Aquel documento fue más que una súplica. Fue una declaración de principios que anticipaba conceptos de soberanía nacional y legitimidad popular siglos antes de su tiempo. Su tono era firme pero reverente. No negaba la autoridad espiritual del Papa, pero le recordaba que el reino de Escocia respondía solo ante Dios, no ante un monarca extranjero. Roma recibió la carta y aunque su respuesta fue prudente, su efecto fue inmediato. El Papa suspendió las excomuniones y reconoció implícitamente la existencia de Escocia como reino soberano. Eduardo II protestó, pero su influencia en Aviñón era débil. Francia, enemiga de Inglaterra, apoyaba discretamente a los escoceses como parte de su estrategia continental. Así, la diplomacia de Bruce comenzó a dar frutos. El Papa envió emisarios para negociar la paz, y aunque los tratados tardaron años en concretarse, el camino hacia el reconocimiento internacional estaba abierto. En 1328, con la firma del Tratado de Edimburgo-Northampton, Inglaterra reconoció oficialmente la independencia escocesa y la legitimidad del rey Robert. Sin embargo, la relación con Roma siguió siendo tensa. Tras la muerte de Bruce, el papado volvió a recibir presiones de Londres para intervenir en los asuntos escoceses. El nuevo monarca, David II, apenas un niño, fue visto por la curia como una figura débil, vulnerable a las ambiciones de los nobles y los invasores. Durante las décadas siguientes, la Iglesia actuó como mediadora, pero también como canal de influencia inglesa. Cada bula, cada excomunión o indulgencia podía alterar el equilibrio político. En Escocia, la fe se había entrelazado con la identidad nacional. Las iglesias rurales, los monasterios cistercienses y las catedrales góticas se convirtieron en símbolos de resistencia espiritual. Los monjes escribían crónicas de mártires y héroes. Los sermones exaltaban a Bruce como un elegido por la providencia. La religión, que en un principio había sido un campo de disputa, terminó siendo el lazo más fuerte entre el pueblo y su independencia. Con el tiempo, el conflicto entre corona y cruz se apaciguó, pero el recuerdo de aquella lucha diplomática perduró. Escocia había aprendido que su supervivencia no dependía solo de las armas, sino también de la palabra escrita y del reconocimiento moral del mundo cristiano.
Sin embargo, la paz con Inglaterra era una ilusión frágil. Los tratados se romperían tan fácilmente como los juramentos de los reyes, y nuevas generaciones de clanes y nobles reanudarían el ciclo de alianzas, traiciones y guerras que marcarían los siglos siguientes. La tinta había sellado la independencia, pero no la estabilidad. Y pronto, las promesas de papel se pondrían a prueba con los tratados y treguas que jamás durarían. Los tratados y treguas frágiles. La paz alcanzada tras la firma del Tratado de Edimburgo-Northampton en 1328 parecía marcar el fin de más de 3 décadas de guerra entre Escocia e Inglaterra. Según sus términos, Inglaterra reconocía a Escocia como un reino libre e independiente, renunciaba a cualquier derecho de soberanía, y el matrimonio entre David II, hijo de Robert de Bruce, y Juana de Inglaterra, hermana de Eduardo III, sellaría la reconciliación entre ambas coronas. Sobre el pergamino, el acuerdo parecía sólido, incluso esperanzador, pero la realidad política de las Islas Británicas seguía siendo demasiado inestable para sostener la paz. Robert de Bruce murió poco después de firmado el tratado en 1329, dejando a su hijo David con apenas 5 años. La regencia recayó en nobles que desconfiaban entre sí y que carecían del carisma unificador de su difunto rey. Inglaterra, mientras tanto, se hallaba bajo la tutela de la reina Isabel y de su amante Roger Mortimer, hasta que el joven Eduardo III tomó el poder en 1330. Una vez consolidado en el trono, el nuevo monarca consideró el tratado una humillación. Su orgullo y su ambición no toleraban que Inglaterra hubiese sido forzada a reconocer la independencia escocesa bajo un rey niño. Desde el primer día de su gobierno, Eduardo III planeó deshacerlo. Las tensiones se avivaron en 1332, cuando un grupo de nobles escoceses exiliados en Inglaterra, descendientes de quienes habían perdido tierras y títulos durante el reinado de Bruce, organizó una invasión con apoyo inglés. Se hacían llamar los desheredados. Su líder, Edward Balliol, hijo del antiguo rey John Balliol, buscaba recuperar la corona que su familia había perdido décadas antes. La incursión comenzó con sorprendente éxito. Los invasores desembarcaron en Fife, derrotaron a las fuerzas escocesas en Dublin Moor y coronaron a Balliol en Scone. Durante un breve periodo, Escocia volvió a estar bajo influencia inglesa. Pero el país no aceptó la restauración. Los clanes del norte, los burgueses de las ciudades y los leales a Bruce se reagruparon. En 1333, Balliol sufrió una aplastante derrota en Annan y huyó hacia Inglaterra. Sin embargo, Eduardo III aprovechó la situación para intervenir abiertamente. Ese mismo año, marchó hacia el norte y sitió la ciudad de Berwick. La respuesta escocesa fue inmediata. El regente Archibald Douglas reunió un ejército para liberar la plaza, pero fue aniquilado en la batalla de Halidon Hill. La superioridad táctica de los arqueros ingleses, los mismos que más tarde decidirían victorias en Francia, resultó devastadora. Berwick cayó, y el sur de Escocia quedó nuevamente bajo control inglés. Durante la década siguiente, la guerra volvió a ser una constante. David II fue enviado a Francia por seguridad, mientras Balliol, protegido por Eduardo, se mantenía como rey títere en parte del territorio. Sin embargo, la alianza entre Escocia y Francia, la ya mencionada Old Alliance, demostró ser crucial. Francia presionó a Inglaterra en el continente, obligando a Eduardo III a dividir sus fuerzas y recursos. En 1341, David II regresó del exilio y recuperó el trono. Parecía que el ciclo de la independencia se repetía: expulsión del invasor, restauración del rey, reconstrucción nacional. Pero la tregua fue breve. En 1346, David II, cumpliendo su alianza con Francia, invadió el norte de Inglaterra, mientras Eduardo III combatía en Normandía. El intento resultó desastroso. En la batalla de Neville's Cross, los escoceses fueron vencidos y el propio David fue capturado. Lo trasladaron a la Torre de Londres, donde permanecería prisionero durante 11 años. Inglaterra, con su rey escocés como rehén, tenía nuevamente la ventaja. El país quedó bajo el gobierno de regentes y clanes enfrentados, mientras la peste negra, llegada en 1349, diezmaba a la población. Los intentos por liberar al monarca se prolongaron durante años. Inglaterra exigía rescates imposibles y cada negociación terminaba en un nuevo tratado o en una nueva traición.
Finalmente, en 1357, el Tratado de Berwick permitió la liberación de David a cambio de un rescate colosal de 100.000 marcos, a pagar en cuotas durante una generación. Escocia, empobrecida y devastada, aceptó. Era un precio desorbitado para una nación pequeña. El rey regresó a un país exhausto, dividido y sin recursos. Los impuestos aumentaron, las lealtades se quebraron y la nobleza comenzó a conspirar. Las décadas siguientes fueron un vaivén de treguas y violaciones, de promesas firmadas y rotas. Inglaterra utilizaba la diplomacia como arma, exigiendo homenajes y tributos, mientras Escocia respondía con alianzas francesas y matrimonios estratégicos. Ningún acuerdo duraba más que la vida de un monarca o la paciencia de un papa. La frontera volvió a ser una cicatriz abierta, castillos arrasados, aldeas en ruinas, tierras que cambiaban de manos con cada campaña. La guerra ya no era solo entre reyes, sino entre sistemas. Inglaterra avanzaba hacia una monarquía fuerte, sostenida por una nobleza centralizada. Escocia seguía siendo un mosaico de clanes, lealtades y feudos. Cada tregua firmada entre Edimburgo y Londres era un intento de imponer una paz que ninguno de los dos pueblos deseaba en el fondo. Con el tiempo, los tratados se convirtieron en rutina y las treguas en pausas entre invasiones. Las generaciones que habían nacido durante las guerras aprendieron a convivir con la inestabilidad, a considerar las fronteras como líneas temporales que cambiaban según la suerte de los ejércitos. Para mediados del siglo XV, las disputas ya no se libraban solo con armas, sino con matrimonios, herencias y pactos familiares. Y de esas uniones forzadas entre clanes y coronas surgiría un nuevo capítulo, el ascenso de la dinastía Stuart, donde la política del linaje reemplazaría a la del campo de batalla. La dinastía Stuart y la influencia inglesa. Tras un siglo de guerras, tratados y traiciones, Escocia emergía del siglo XIV como una nación debilitada, pero no vencida. Los clanes habían sobrevivido al hambre, a la peste y a la constante amenaza inglesa, pero el precio había sido alto. La nobleza estaba fragmentada, la economía arruinada y el trono vacante de liderazgo firme. En 1371, tras la muerte sin herederos directos de David II, el último descendiente de Robert de Bruce, el trono pasó a una nueva casa. La de los Stuart era el inicio de una dinastía destinada a unir y a la vez dividir las islas británicas. Robert II, el primer monarca Stuart, ascendió al trono como nieto de Bruce, pero su linaje también lo conectaba con poderosas familias de las tierras bajas y las Highlands. Su reinado buscó estabilidad en un país agotado. El equilibrio entre los clanes era precario. Los Douglas, los Albany, los MacDonald y los Campbell luchaban por influencia y cada uno respondía solo parcialmente al rey Inglaterra. Bajo el mando de Eduardo III, aprovechó esa debilidad. Aunque la guerra abierta se había enfriado, la frontera sur siguió siendo escenario de incursiones y represalias. Robert II firmó varias treguas, pero ninguna duró más de unos años. La política escocesa giraba entre dos polos: resistir la influencia inglesa y mantener unidos a los clanes. Durante el reinado de su hijo, Robert III, la situación empeoró. El monarca, de salud frágil y carácter melancólico, fue incapaz de controlar la nobleza. Su hermano, el duque de Albany, gobernó de facto, mientras las regiones se sumían en el caos. En 1406, el joven heredero, Jacobo, hijo de Robert III, fue enviado a Francia para su seguridad, pero el barco fue interceptado por corsarios ingleses frente a Flamborough Head. El príncipe fue capturado y llevado a Londres. Inglaterra, consciente del valor político del rehén, lo retuvo por 18 años. Durante todo ese tiempo, Escocia fue gobernada por regentes, mientras el rey legítimo crecía en la corte de Enrique IV, educado en las maneras, las letras y la diplomacia de su enemigo. Cuando finalmente regresó en 1424, Jacobo I de Escocia traía consigo una visión radicalmente distinta. Había aprendido de Inglaterra la importancia de un poder central fuerte y de un sistema fiscal eficiente. Su objetivo fue modernizar Escocia y someter a la nobleza a la autoridad real. Convocó parlamentos, reformó la justicia y reorganizó las finanzas del reino, pero su intento de imponer orden lo convirtió en blanco de la aristocracia. En 1437 fue asesinado en Perth por una conspiración de nobles encabezada por los Graham.
Su muerte reveló que, aunque Escocia había resistido militarmente a Inglaterra, su enemigo más peligroso estaba dentro de sus propias fronteras. A pesar de las turbulencias, la dinastía Stuart sobrevivió. Los reyes que siguieron, Jacobo II, III y IV, alternaron entre alianzas con Francia y enfrentamientos con Inglaterra. La Old Alliance seguía siendo el ancla diplomática del reino, pero los lazos comerciales con el sur se volvían cada vez más inevitables. Inglaterra, más rica y poblada, dominaba las rutas del Mar del Norte y sus productos y modas empezaban a infiltrarse en las ciudades escocesas. Mientras tanto, los matrimonios entre nobles de ambos reinos se multiplicaban, creando una red de intereses cruzados. La política se volvió un juego peligroso. Los reyes escoceses necesitaban la cooperación de los clanes de las tierras altas, pero también la riqueza de las Lowlands y la influencia de los burgos mercantiles. Cualquier intento de centralización despertaba rebeliones. Jacobo IV, el más carismático de los Stuart tempranos, intentó romper el ciclo culto, políglota y audaz. Reforzó los lazos con Francia y se casó con Margarita Tudor, hija de Enrique VII de Inglaterra, en 1503. Aquel matrimonio fue celebrado como un acto de reconciliación entre los dos pueblos en su momento. Pocos imaginaron que esa unión sellaría, un siglo después, la fusión definitiva de ambas coronas. Sin embargo, la paz volvió a romperse cuando Enrique VIII ascendió al trono inglés. Su ambición lo llevó a desafiar a Roma, a fundar su propia iglesia y a reclamar supremacía sobre las islas. Escocia, profundamente católica, se opuso. La Old Alliance volvió a activarse y Jacobo IV marchó en apoyo de Francia, invadiendo el norte de Inglaterra. En septiembre de 1513, en Flodden Field, el ejército escocés fue aniquilado. El propio rey murió en combate, junto con decenas de nobles. Fue la peor derrota desde Falkirk. Escocia quedó nuevamente descabezada, con una reina viuda, Margarita Tudor, y un heredero de apenas un año, Jacobo V. Durante las décadas siguientes, Escocia se convirtió en tablero de ajedrez entre las potencias europeas. Francia intentaba mantener su influencia, Inglaterra buscaba imponer su dominio y Roma trataba de conservar su autoridad espiritual. Los Stuart, atrapados entre esas fuerzas, adoptaron una política ambigua, acercamiento diplomático con Inglaterra, pero lealtad religiosa al Papa. Jacobo V reforzó la Iglesia, fundó monasterios y defendió el catolicismo frente a la creciente ola reformista. Su reinado fue un intento desesperado por preservar la independencia, pero terminó abruptamente tras su derrota en Solway Moss, en 1542. Murió poco después, dejando como heredera a una niña de apenas 6 días. María Estuardo. Con María, Escocia entraría en una era de tensiones aún más profundas. Educada en la corte francesa, su regreso al trono sería visto como un símbolo de esperanza y tragedia. Inglaterra, ahora protestante bajo Isabel I, la consideraría una amenaza mortal. Las intrigas, los matrimonios y las guerras religiosas definirían su destino y el de toda la dinastía Stuart. El poder inglés ya no se impondría por las armas, sino por la influencia y la religión. Y mientras los clanes seguían aferrados a su independencia, una nueva fuerza surgiría desde las tierras altas, la lealtad tribal y su peso en el futuro político del reino. El papel de los clanes escoceses. Para comprender la historia de Escocia, no basta con observar a sus reyes. Las verdaderas columnas del reino fueron los clanes, familias extensas, unidas por la sangre, la tierra y el juramento de lealtad. Desde las Highlands hasta las Lowlands, los clanes escoceses moldearon el destino del país más allá de las coronas y los tratados. En tiempos de guerra, eran ejército. En tiempos de paz, gobierno. Su autoridad, basada en el honor y la tradición, definió la política interna tanto como las relaciones con Inglaterra. Cada clan era una pequeña nación. Tenían su territorio, sus costumbres y su propio sistema de justicia. El jefe del clan, o chieftain, no era solo un noble, era un patriarca, juez, protector y, en muchos casos, señor de la guerra. A su alrededor se organizaban centenares de familias que compartían un mismo apellido y una misma bandera. Los MacDonald del oeste, los Campbell del Argyll, los MacLeod de Skye, los Fraser, los MacGregor, los Gordon, los Douglas y los Stewart eran más que linajes. Eran fuerzas políticas que podían rivalizar con el propio rey.
Durante los siglos XIV y XV, la monarquía Stuart dependía de ellos para sobrevivir. Cada vez que un rey necesitaba hombres para repeler una invasión inglesa, eran los clanes quienes respondían. Pero esa misma autonomía que los hacía indispensables también los convertía en un peligro. Muchos chieftains se comportaban como soberanos dentro de sus dominios, imponiendo leyes propias y cobrando tributos sin intervención real. Escocia era un mosaico de alianzas inestables, donde la lealtad al rey competía con la lealtad al clan. Las tierras altas, especialmente, mantenían una identidad ferozmente independiente. Su geografía, compuesta por montañas, valles profundos y lagos interminables, hacía difícil la penetración del poder central. Allí las viejas costumbres celtas y gaélicas persistían, la lengua, la música y la estructura social diferían del resto del reino. En cambio, las Lowlands estaban más integradas al comercio con Inglaterra y el continente, hablaban un escocés influido por el inglés y se movían en un contexto más feudal y urbano. Aquella división cultural entre norte y sur se reflejaba también en las lealtades políticas. Los clanes del norte veían al rey como una figura distante, útil solo en tiempos de guerra. Los de las Lowlands lo consideraban un aliado necesario contra el caos de las Highlands. Entre ambos mundos, los Stuart intentaban ejercer autoridad, pero rara vez la imponían. Cada campaña para pacificar las montañas terminaba en rebelión. Los MacDonald, señores de las islas, formaron incluso un reino casi independiente, el Lordship of the Isles, con flota propia y vínculos con Irlanda. Su poder era tan grande que el Parlamento escocés temía que un día se proclamaran soberanos del oeste. El siglo XV estuvo marcado por guerras internas más que por invasiones inglesas. Los clanes combatían entre sí por tierras, honor y venganza. Las disputas podían durar generaciones. El rey Jacobo IV intentó equilibrar su poder enfrentando a unos clanes contra otros, otorgando privilegios a los Campbell para contener a los MacDonald. Aquella política de división funcionó temporalmente, pero sembró un odio que perduraría siglos. A pesar de su aparente anarquía, los clanes mantenían una estructura militar admirable. Sus guerreros, armados con espadas mandobles escocesas, conocidas como claymores y escudos redondos, combatían en formaciones cerradas, guiados por los pipers, los gaiteros que marcaban el ritmo de la batalla. La identidad del clan era un asunto sagrado. El tartán, los colores y los emblemas representaban la historia de cada familia. Los juramentos de fidelidad se pronunciaban ante la espada y el fuego, y romperlos era una afrenta peor que la muerte. Durante las guerras con Inglaterra, los clanes fueron tanto aliados como obstaculizadores. En Bannockburn habían sido la columna vertebral del ejército de Bruce. Un siglo después, muchos luchaban entre sí por la influencia sobre el trono de Inglaterra. Hábil en la manipulación, aprovechó esas divisiones. Financiaba a unos clanes contra otros, ofrecía asilo a jefes exiliados y fomentaba rivalidades locales. Así, sin necesidad de ejércitos, debilitaba al reino desde dentro. Con la llegada de la Reforma Protestante en el siglo XVI, las tensiones se volvieron religiosas. Algunos clanes adoptaron la nueva fe, otros permanecieron fieles al catolicismo. Las Highlands se mantuvieron mayoritariamente católicas, mientras las Lowlands abrazaron el protestantismo y el comercio con Inglaterra. La fractura espiritual se sumó a la cultural y política, haciendo de Escocia un terreno volátil. La autoridad del rey se veía constantemente desafiada, y los clanes se convertían en instrumentos de las potencias extranjeras, Francia, Inglaterra o el propio papado. Pese a todo, el sistema clánico también fue un refugio para la identidad escocesa. En tiempos de opresión o de influencia extranjera, eran los clanes quienes mantenían vivas las tradiciones, el idioma y la memoria de independencia. El sentido de pertenencia a una comunidad ancestral más que a un reino abstracto les daba cohesión. Cada historia familiar, cada leyenda contada junto al fuego conservaba el espíritu de resistencia heredado de Wallace y Bruce. Pero aquel mundo estaba destinado a transformarse. Las armas de fuego, la centralización del poder y la expansión del comercio estaban alterando la estructura social. Los clanes comenzaban a integrarse en un sistema más amplio, en el que la nobleza cortesana sustituía al guerrero tribal. Para los Stuart,
Aquello representaba una oportunidad. Si lograban dominar las lealtades de los clanes, podrían unificar definitivamente el reino. Sin embargo, ese proceso no sería pacífico. Las viejas rivalidades no desaparecerían con decretos, y la vida cotidiana en el país seguía marcada por la pobreza, la guerra y la fe. Era un tiempo en que los campesinos rezaban por cosechas, los nobles conspiraban en castillos y los soldados morían en tierras sin nombre, y en medio de ese país dividido, entre rezos, espadas y hambrunas, se forjaba la verdadera historia de Escocia, la de su pueblo, la de aquellos que, lejos de las coronas, sostenían la guerra, la fe y la vida diaria. La vida cotidiana durante la guerra. La historia de Escocia se ha contado a menudo a través de sus reyes, batallas y tratados, pero detrás de cada lanza alzada y de cada castillo sitiado hubo un país entero tratando de sobrevivir entre los siglos XIII y XVI, mientras los monarcas disputaban la independencia y las coronas. Los campesinos, artesanos, soldados y clérigos escoceses aprendieron a vivir bajo la sombra constante de la guerra. Su día a día era una mezcla de resistencia y resignación, donde la supervivencia se confundía con la esperanza. En las aldeas rurales, que constituían el corazón del reino, la vida estaba marcada por el ritmo de las estaciones. El trigo, la cebada y la avena eran los pilares de la dieta, complementados con col, nabos y leche agria. El ganado era riqueza, y perderlo en un saqueo equivalía a perder la vida. Durante las campañas inglesas, las aldeas eran incendiadas, los campos arrasados y los animales confiscados. Para muchos, la guerra no era una causa patriótica, sino una catástrofe repetida. Sin embargo, en cada invierno de escasez, los hombres regresaban al arado, las mujeres reconstruían los hogares de piedra y los niños aprendían a guardar silencio cuando el viento traía el sonido de tambores lejanos. Las Highlands vivían una realidad distinta. Aisladas entre montañas y valles, las comunidades eran autosuficientes, guiadas por sus clanes. La estructura social giraba en torno al chieftain, que repartía tierras, imponía justicia y protegía a su gente. Los conflictos eran personales, no ideológicos. Una ofensa, un robo de ganado o una traición bastaban para desatar una guerra entre familias que podía durar generaciones. El Código del Honor reemplazaba a la ley escrita. La guerra con Inglaterra, aunque siempre presente, era para muchos un eco distante. En los pueblos de las Highlands, la lealtad al clan era más real que la lealtad a un rey. En las Lowlands, más cercanas a la frontera, el peligro era cotidiano. Las incursiones inglesas y las escocesas en represalia convirtieron la región en una zona de saqueo permanente. Se conocía como The Border Reivers, bandas de jinetes armados que cruzaban el límite por la noche para robar ganado, quemar graneros y secuestrar rehenes. Las familias aprendieron a construir casas fortificadas llamadas Peel Towers, con muros de piedra y escaleras retráctiles. La vida en la frontera era precaria, pero también formó un carácter duro y desconfiado, donde la astucia valía más que la fuerza. Las ciudades escocesas, aunque pequeñas comparadas con las de Europa continental, eran centros de comercio y refugio. Edimburgo, Stirling, Aberdeen y Perth crecían al amparo de sus murallas. Las calles empedradas se llenaban de mercaderes flamencos, tejedores franceses y marineros noruegos. Las tabernas eran lugares de encuentro y conspiración, donde se negociaban tanto los precios del trigo como las alianzas políticas. El olor a madera quemada y a cerveza fermentada impregnaba el aire. Durante los asedios, las ciudades se convertían en cárceles. El hambre, las enfermedades y la falta de higiene eran enemigos más letales que las espadas. La religión impregnaba todos los aspectos de la vida. La misa dominical era el único momento en que los campesinos escuchaban noticias del reino. Los sermones hablaban de cruzadas, pecados y redención, pero también de guerras y castigos divinos. Los monjes eran los cronistas de la nación, escribían los nombres de los caídos, copiaban cartas de los reyes y guardaban en los monasterios los documentos que daban sentido a la identidad escocesa. En tiempos de invasión, esos mismos monasterios eran refugio de los pobres y los heridos. Las abadías de Melrose, Arbroath y Dunfermline fueron saqueadas y reconstruidas tantas veces que sus piedras parecían testigos de una fe inquebrantable. El rol de las mujeres era crucial, aunque raramente reconocido.
En los campos trabajaban la tierra, criaban hijos y defendían los hogares cuando los hombres marchaban a la guerra. En las ciudades dirigían talleres, tabernas o comercios. Algunas llegaron a ejercer el poder político en ausencia de los varones. Las reinas consortes, especialmente las extranjeras, jugaron un papel fundamental en la diplomacia. Margarita Tudor, María de Guisa o incluso la trágica María Estuardo moldearon el rumbo del reino más a través de matrimonios y alianzas que de ejércitos. Pero para la mayoría de las mujeres, la vida se medía en supervivencia. Cada invierno sin hambre era una victoria. Cada hijo que alcanzaba la adultez, un milagro. Los soldados, en cambio, vivían entre la gloria y la miseria. Los ejércitos escoceses eran una mezcla de campesinos obligados, mercenarios de los clanes y hombres libres que veían en la guerra su única oportunidad. Marchaban con picas, lanzas y arcos, alimentándose de pan duro y cebolla. Dormían al aire libre y morían por decenas en los campos pantanosos del norte. La paga era escasa y el botín incierto. Aún así, la guerra ofrecía estatus. Sobrevivir a una campaña era ganarse el respeto del clan. Los más afortunados regresaban con cicatrices y tierras. Los demás quedaban enterrados lejos de casa, en tumbas anónimas cubiertas de brezo. En el ámbito doméstico, la vida era austera. Las casas, construidas con piedra y techos de paja, tenían un único espacio donde dormían todos los miembros de la familia junto al fuego. Los utensilios eran escasos: una olla de hierro, una mesa tosca, una Biblia o, en el caso de los más devotos, un crucifijo tallado. El tiempo libre casi no existía, la música y los cuentos eran el único entretenimiento. Las gaitas, prohibidas durante algunos periodos por su asociación guerrera, eran la voz del pueblo. Cada melodía narraba una batalla, una pérdida o una esperanza. El hambre era el enemigo constante. Las malas cosechas eran comunes y las guerras impedían el comercio regular. Muchos morían sin haber conocido la paz, sin saber qué era vivir sin miedo a los ejércitos, pero también existía orgullo. Incluso en las aldeas más pobres, los ancianos contaban historias de Wallace, de Bruce y de los héroes de Bannockburn. Esas leyendas no eran solo recuerdos. Eran el combustible moral de un pueblo que se negaba a rendirse. En las cortes reales, la vida seguía un ritmo distinto. Los banquetes, los torneos y las ceremonias contrastaban con la penuria de los campos. Pero incluso los nobles vivían bajo la amenaza del conflicto. Cada alianza podía volverse traición. Cada castillo, un objetivo. Los festines servían tanto para celebrar como para espiar. La nobleza escocesa era culta y violenta, una mezcla de refinamiento europeo y orgullo tribal. Sus modales venían de Francia, pero su temperamento de las montañas. Con la llegada del Renacimiento y la Reforma, la vida cotidiana empezó a transformarse. La imprenta trajo nuevas ideas, el comercio marítimo abrió rutas hacia el continente y la religión comenzó a dividir a las familias. La palabra escrita empezó a tener más poder que la espada, pero la guerra aún era el lenguaje más común. Las aldeas se reconstruían una y otra vez. Las fronteras seguían ardiendo y el recuerdo de los héroes muertos seguía guiando a los vivos. Hacia mediados del siglo XVI, el país parecía atrapado entre dos tiempos: el antiguo, de clanes y supersticiones, y el nuevo, de reyes cultos, diplomacia y alianzas. Las viejas piedras de los castillos miraban hacia un futuro incierto. El pueblo, acostumbrado a resistir, observaba con cautela los cambios que traían los vientos del sur. Las guerras contra Inglaterra ya no se libraban solo con espadas, sino con tratados, matrimonios y religión. Y pronto, en un giro inesperado del destino, los dos reinos que habían derramado tanta sangre el uno por el otro se encontrarían unidos bajo una sola corona, porque al final de aquel largo conflicto nacería la paradoja más grande de la historia escocesa, que su independencia se sellaría con la unión. De enemigos a aliados. Durante siglos Escocia e Inglaterra se habían contemplado desde la distancia con recelo, como hermanos condenados a compartir la misma isla y separados por heridas que nunca cicatrizaban. Sin embargo, hacia finales del siglo XVI, el tablero europeo cambió. Las guerras, los matrimonios y la religión tejieron una red de intereses que, sin plan premeditado, empujaría a ambos reinos hacia un destino común. Lo que había comenzado como un enfrentamiento interminable entre pueblos rivales acabaría con la unión de sus coronas bajo un mismo monarca.
La muerte de María Estuardo marcó el fin de una era y el principio de otra. Educada en Francia, reina de Escocia desde su infancia, católica ferviente en un país cada vez más protestante, María representaba la vieja Europa que se desmoronaba. Su enfrentamiento con su prima Isabel I de Inglaterra fue tanto político como religioso. A ojos de Roma, María era la legítima heredera del trono inglés. Para Isabel era una amenaza constante a su reinado la conspiración de Babington, que pretendía asesinar a Isabel y colocar a María en su lugar, selló su destino. En 1587 fue decapitada en Fotheringhay. Su ejecución conmocionó a Europa, pero paradójicamente su muerte uniría los destinos de ambas naciones más de lo que jamás había logrado en su vida. Su hijo, Jacobo VI de Escocia, criado en un ambiente protestante y educado para gobernar con prudencia, heredó una nación agotada. Bajo su reinado, Escocia alcanzó un grado de estabilidad desconocido en generaciones. Jacobo comprendió que su supervivencia no dependía de prolongar las guerras con Inglaterra, sino de tender puentes. Mantuvo correspondencia secreta con Isabel I durante años, asegurándole su lealtad y ofreciendo su neutralidad en los conflictos europeos. Cuando Isabel murió sin descendencia en 1603, el trono inglés carecía de heredero directo. Por línea sanguínea, Jacobo era el candidato más legítimo, bisnieto de Margarita Tudor, hermana de Enrique VIII. Así, sin una batalla ni una invasión, el rey de Escocia fue proclamado también rey de Inglaterra. El 24 de marzo de 1603, Jacobo VI de Escocia se convirtió en Jacobo I de Inglaterra. Por primera vez en la historia, las dos coronas rivales se unían bajo un solo monarca. La unión de las coronas no fue una fusión política, sino dinástica. Escocia e Inglaterra seguían siendo reinos separados, con sus propias leyes, parlamentos y monedas, pero compartían un mismo soberano. En Edimburgo y Londres, los cronistas escribieron que la guerra de 400 años había llegado a su fin. En los campos fronterizos, los campesinos, acostumbrados al fuego y a las redadas, recibieron la noticia con escepticismo. La paz era un concepto frágil. Más político que real, Jacobo soñaba con unificar formalmente las dos naciones bajo un solo nombre: Gran Bretaña. Promovió la bandera combinada de la Cruz de San Jorge y la de San Andrés, el primer diseño de la Union Jack, y trató de crear un sentimiento común entre ingleses y escoceses. Sin embargo, las diferencias eran demasiado profundas. En Escocia muchos lo consideraban un rey ausente, más preocupado por los lujos de la corte londinense que por los asuntos del norte. En Inglaterra lo veían como un extranjero con acento extraño y costumbres toscas. El sueño de la unión completa quedó por entonces solo en el papel. Pese a ello, la unión personal de las coronas transformó las islas. Las guerras fronterizas cesaron. Los castillos que durante siglos habían sido fortalezas se convirtieron en residencias nobles. Las rutas comerciales se abrieron. Los mercaderes escoceses cruzaron libremente al sur y las universidades del norte atrajeron a estudiantes ingleses. Edimburgo floreció como centro intelectual, mientras Aberdeen y Glasgow se expandían gracias al comercio marítimo. El intercambio cultural comenzó a borrar lentamente los prejuicios. Los ingleses admiraban la disciplina de los escoceses la prosperidad inglesa. No obstante, bajo esa aparente armonía persistían tensiones silenciosas. La religión seguía siendo un abismo. Inglaterra, bajo los Tudor, había consolidado la Iglesia anglicana, mientras Escocia mantenía su propia Iglesia reformada. El presbiterianismo, profundamente contrario a la jerarquía episcopal. Jacobo, pragmático, intentó mantener un equilibrio, pero sus sucesores lo perderían. Con Carlos I, su hijo, la tensión religiosa y política estalló en guerras civiles que arrastraron nuevamente a ambos pueblos al caos. Los escoceses, divididos entre realistas y covenanters, participaron en la revolución que terminó con la ejecución del rey inglés en 1649. Por primera vez en siglos, el norte no luchaba contra el sur por soberanía, sino por ideales religiosos compartidos o enfrentados. Durante el breve gobierno de Oliver Cromwell, Escocia fue invadida y sometida militarmente. El sueño de independencia parecía extinguido. Pero con la restauración en 1660 y la llegada de Carlos II, la vieja alianza de honor entre ambos reinos resurgió a finales del siglo XVII. Escocia atravesaba una nueva encrucijada. Su economía era débil,
sus colonias fallidas y su nobleza dividida. Inglaterra, en cambio, había comenzado a construir un imperio ultramarino. Las diferencias entre ambos reinos ya no eran de poder militar, sino de ambición. El siglo XVIII trajo consigo la solución definitiva, aunque también matizada por cierta ironía y una percepción trágica en la percepción de ambos pueblos. En 1707, con el Acta de Unión, Escocia e Inglaterra dejaron de ser estados separados y formaron oficialmente el Reino de Gran Bretaña. Fue una unión negociada por la política, no conquistada a través de las armas. Inglaterra ofreció estabilidad política, acceso a sus colonias y alivio de las deudas escocesas. A cambio, Escocia renunció a su parlamento y aceptó enviar representantes al de Londres. Muchos en Edimburgo lo vieron como un pacto de supervivencia, otros como una traición. En las Highlands el resentimiento fue profundo. La unión no borró la identidad escocesa, los clanes siguieron siendo el alma del norte, y las rebeliones jacobitas del siglo XVIII demostraron que la llama de la independencia seguía viva. En 1745, el príncipe Carlos Eduardo Stuart, también conocido como Bonnie Prince Charlie, intentó restaurar la dinastía de sus antepasados y expulsar a los ingleses. Su ejército de montañeses marchó hasta Derby antes de ser derrotado en Culloden. Aquella batalla fue el último gran enfrentamiento armado entre Escocia e Inglaterra. Tras ella, los clanes fueron desarmados, las gaitas prohibidas y las tierras confiscadas. Pero ni siquiera la derrota total logró borrar el espíritu que había sobrevivido durante 1000 años de conflictos. Con el tiempo, los dos pueblos aprendieron a convivir bajo una misma bandera. Los soldados escoceses se convirtieron en parte esencial del ejército británico, los comerciantes de Glasgow dominaron el comercio del tabaco y del azúcar, y los pensadores escoceses, como David Hume y Adam Smith, iluminaron la era moderna con sus ideas. La cultura escocesa, lejos de desaparecer, se expandió y dio carácter a un imperio global. Las mismas montañas que habían sido refugio de rebeldes produjeron ahora poetas y filósofos que influirían en el mundo entero. En los siglos siguientes, Escocia e Inglaterra pasaron de combatirse a complementarse. La guerra que había definido su historia se transformó en cooperación, su rivalidad en competencia y su odio en identidad compartida. Las ruinas de las viejas fortalezas se convirtieron en monumentos y las canciones que antes celebraban la venganza empezaron a narrar la nostalgia. Así, la historia del conflicto entre Inglaterra y Escocia no concluyó con la victoria de uno sobre el otro, sino con la aceptación de su destino común. La sangre derramada durante siglos sirvió, paradójicamente, para soldar una unión más duradera que cualquier tratado. De las tierras devastadas del norte y de los valles quemados del sur, nació una sola nación insular, construida sobre la memoria de su enemistad y el eco de su reconciliación.